Buenos días, buenas tardes y buenas noches, público presente y ustedes que nos ven en aquellas líneas. Y a ti, mi hermano Humberto, nuevamente es un gusto. ¿Cómo estás? Estar por aquí compartiendo nuevamente palabra y experiencias que nuestro Padre nos permite desarrollarnos a través de ellas para así poder transmitir, y que lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto, mucha emoción, mucha alegría desde el corazón, sobre todo para poder compartir día a día con las experiencias que pasamos y de las cosas que vamos aprendiendo con el favor de Dios, como dicen. Claro que sí, claro que sí. Para nosotros es grato poder transmitir y compartir sobre todo estas experiencias, detalles, herramientas, temas que por no dedicarnos muchas veces ese tiempo, no comprender lo que nuestro Padre, nuestro Dios nos presenta a diario en sus escrituras, en la vida cotidiana, pues muchas veces nos damos toques y no podemos ver con claridad. Sin embargo, ahora preste toda esa dedicación con la que usted se caracteriza para que escuche este mensaje que nuestro Señor nos tiene preparado a través de su servidor y mi hermano Humberto. Así mismo, Asael. Y sobre todo comunicarles a los que nos ven y nos escuchan que nosotros no compartimos como las religiones o de la manera tradicional. Si nosotros agarramos, experimentamos, vamos a una vivencia que cada uno tiene, y desde esa experiencia compartimos la vivencia que tuvimos, sobre todo tomando en cuenta que Dios está siempre con nosotros. No es alguien que está afuera, no es alguien que está lejos, no es alguien que tú llamas, sino es alguien que tú tienes que reconocer y tenerlo presente en el día a día. Claro. Y eso hace un cambio muy grande en lo que respecta a las religiones, porque hablando con muchas personas, te das cuenta que ya la referencia para las nuevas generaciones no son las mismas que para las generaciones anteriores. La iglesia y muchos grupos están llenos de personas mayores y los jóvenes casi no participan, no van, o es muy bajo la participación. Y no es que se haya perdido o el Dios haya desaparecido o el significado haya mermado. Más bien por el contrario, yo creo que está tomando su significado verdadero, y es ahí donde todas las instituciones se van a tener que actualizar en esa necesidad, esa demanda que está habiendo de las nuevas generaciones, sobre todo porque ya todo, la información está abierta. Está abierta. Ya no es algo que esté fuera del alcance de las personas. Pueden agarrar, pueden hacer una búsqueda, pueden comparar religiones, pueden comparar sabidurías, pueden comparar fuentes, pueden comparar y pueden, sobre todo, desmitificar muchos de los errores que se han ido cometiendo en transmitir las palabras tanto de la Biblia, de Jesús y todo eso, y errores no de repente de interpretación, sino de intención, porque la puedes interpretar de una manera con una intención de que uno esté esclavizado o esté dependiendo de esa interpretación para nosotros tener una conexión con Dios, con Jesús o con ese ser creador, Dios Padre, que es el creador de todo. Y como también está dicho en la Biblia, el tiempo de hoy es ahora, cuando toda la información está ahí. Ya no es necesario que alguien más te diga, ven, te voy a enseñar sobre Dios, porque ya nosotros tenemos la conexión directa y la información suficiente para poder tener una relación directa con Dios Padre. Así que es importante destacar eso nosotros desde aquí, desde Emuná, que es desde ese sitio donde nosotros estamos compartiendo. Porque aparte de eso también hay que llevarlo a la práctica. No es solamente escuchar algo bonito o algo que te parece bien, sino cómo se pone en la práctica algo que te lo enseñaron en una sociedad donde era totalmente de agricultura, totalmente de pastoreo, totalmente con poca tecnología, ¿no? Total. Y ahora nosotros estamos en un mundo tecnológico con muchas cosas que eran imposibles hace años, pero que esas verdades trascendentales, verdaderas, se mantienen para nuestro bienestar y crecimiento. Pero ¿cómo se aplica en esta era? Es lo que nosotros estamos haciendo, estamos
experimentando y estamos compartiendo. Y también invitamos a todos para que nos compartan lo mismo, para que también lo experimenten, lo busquen y no solamente se juzgue o se prejuzgue por lo que hasta ahora se ha vivido o se ha transmitido a través de las diferentes religiones o instituciones, ¿no? La idea es tener una comunidad que lleva a la práctica y experimenta en estos días la palabra de Dios. Así mismo es, como bien lo acabas de decir. Entonces, arrancamos y con... el título es excelente, Asael, para el día de hoy que traemos, que es No está solo el poder de dos. Porque a veces dos puede parecer poco. Aquí estamos tú y yo, dos personas, empezando algo con un propósito en común. Claro. Y ahí vamos a desarrollar un tema que Jesús nos lo dijo y es ahí donde nosotros podemos encontrar nuestra fuerza. Y hay un poder, y ese poder es poderlo contrastar. ¿Y cómo lo podemos contrastar? Podemos estar hablando del mismo tema. Mi hermano y yo, ambos podemos ver aquello, y en algunas enseñanzas lo hemos visto. Y esa enseñanza es que aunque seamos dos, hace la fuerza. ¿Por qué hace la fuerza? No es que los dos pensemos iguales, sino que los dos tenemos dos visiones diferentes y eso nos hace fortalecer los puntos ciegos que muchas veces en nuestras vidas no somos conscientes. Bien, hablando eso, el poder de dos, vámonos. Aquí, todo aquel que tenga su Biblia o un dispositivo en mano, a Mateo 18, versículo 18 y versículo 19 y versículo 20. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hayan dos o tres, es decir, dos como mínimo también, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Definitivamente todos hemos oído que la unión hace la fuerza, sea para algo que vamos a ejecutar. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay unas casas que se hacen de barro. Hay muchas personas que se agarran uno al hombro y van caminando con agua y luego van amasando. Si lo haría una sola persona no acaba nunca. No va a poder. Pero cuando se une, es donde sale también esta frase, la unión hace la fuerza, entre varios grupos y comienzan, el trabajo es mucho más rápido, más preciso, se está conectado. Y esto es un ejemplo que lo podemos ver. De la misma manera, si agarrase un lapicero y hago esto, lo quebraré. Pero si agarro 10 lapiceros, o 2 o más, hago así, me va a costar un poco más. Ahí en este ejemplo está claro que la unión hará la fuerza. Y es por ello que muchas veces a la hora de reunirnos, a la hora de orar, alabar a Dios, creamos un ambiente mucho más preciso y más concentrado. No sé si alguna vez oyeron muchos sabios y también indios, que hoy día se ve pero escasamente, pero se veía mucho más antes, que aquellos simplemente se encerraban con una sola intención, sea de lluvia o sea de cualquier cosa, y el Creador les escuchaba, porque ambos o todas estas personas al reunirse jalaban un poder, o sea, creaban una intención. Eso tiene un nombre, pero los dejo con esto, ¿no? Una intención donde hacían descender lluvia y eran aquellos milagros. Pero en realidad el milagro es todo. Si usted pasa su mirada alrededor, todo lo que usted pueda ver es un milagro. Todo. Antes creía también que el milagro era algo así como algo esporádico y que se veía, y todo es y será un milagro. Entonces la unión de dos, como mínimo, nos crea a una posición mucho mayor. Hace unos meses atrás algo acontece en la oficina y habíamos un par de personas y en cosas de 2 minutos resolvimos algo que parecía un caos. ¿Por qué? Porque la unión en las diferentes formas en que vimos algo, uno opinó una cosa, el otro también, todo en pro de beneficiar algo que usted quiera lograr, hacer o mejorar, por decirlo así. De la misma manera está cuando está la unión de dos y son personas que les gustan hablar de la vida ajena. Eso fortalece, sí, fortalece el desequilibrio, pero que es necesario para ver en muchos aspectos, ¿no? Entonces está desde donde lo puedas ver.
¿sí? No, y sobre todo, Asael, porque ahí mismo el versículo lo dice claro, si dos se unen con un solo propósito, Ujú. porque no es una unión física de la que nos habla Jesús, no es una unión entre, en efecto, cuando tú unes varias cosas físicas, como el lapicero, tú puedes tener uno, se va a quebrar, dos más difícil, tres más difícil, y tienes 10 y no lo vas a poder quebrar. Pero ahí tú tienes una suma de lapiceros, tienes uno, dos, tres, tienes 10 lapiceros. En este caso, cuando hay una unión con un solo propósito, no se suma, sino se multiplica la fuerza. ¿Por qué? Porque ahí mismo en el versículo nos dice, donde hay dos con un solo propósito, ahí estoy yo. Entonces no estamos hablando de dos personas, sino estamos hablando de dos personas más la energía del Creador, la energía divina, la energía de Jesús, que se manifiesta en ese escenario donde hay un propósito en común, sobre todo un propósito de unión, porque puede haber propósitos de desunión. Si yo agarro y nos unimos ahora para debatir, para tú probar un punto y yo probar otro punto, no estamos buscando algo en común, ahí no se da un propósito en común, a menos que haya una intención de que en el debate podamos sacar diferencia de puntos, pero con la intención, el propósito de unir hacia un objetivo Sí, común. En ese momento, cuando ese propósito está alineado con la energía de poder crear y unir, el creador se hace presente. Entonces ya no somos dos, sino somos tres o más hablando energéticamente o hablando del poder que se manifiesta para poder nosotros resolver, poder crear, poder seguir adelante en ese propósito en común, que usualmente en esos tipos de propósitos van más allá de lo que del deseo personal, ¿no? Del deseo personal de cada uno, porque personalmente cada uno lo que quiere es tener la razón Ahí viene, o tener la verdad claro. o tener la última verdad o la mejor verdad. Pero en realidad, cuando te unes con un propósito en común, como lo menciona el versículo, tú no buscas tener la verdad y invalidar o dejar por fuera la otra verdad. Al contrario, tú buscas aprender de eso, tú buscas unir, tú buscas ver cuál es la perspectiva diferente que te complementa y te da mayor valor, y ahí mismo poco a poco uno va desarrollando algo que por uno mismo, por cada uno, hubiese pensado que era imposible hacerlo. Es correcto. Y si analizamos detalladamente, usted se siente cómodo cuando está en compañía, usted se siente cómodo si usted comienza a expandir esa experiencia. Toda experiencia la vivimos a diario. Todo ser humano tiene experiencia, pero no todos, muchas veces estamos conscientes y cosechamos conciencia de esa experiencia. Ese sería el objetivo claro. Sin embargo, ahora que permitimos que nuestro Padre Celestial fluya en nosotros como lo solicitamos en muchas oraciones, comenzamos a ver que sí, dos personas tienen dos puntos de vista, dos personas tienen ideas, puntos de vista es una, ideas es otra. Sin embargo, si mi perspectiva está de acuerdo con mi hermano, ¿cuál es de acuerdo? Es que estamos en la misma frecuencia. Como dice aquí, si se pusieran de acuerdo y en mi nombre, pues creo que jalamos mejor. A diferencia que si hay dos personas y uno jala la carreta para allá y otro para acá, entonces una cosa invalida a la otra porque no estamos de acuerdo. Pero una vez al estar de acuerdo nos fortalecemos, una vez al estar de acuerdo crecemos, una vez de estar de acuerdo sabemos que ambos no necesitamos pensar igual, simplemente tener un objetivo igual. Si estamos de acuerdo, el racionamiento o la manera en que mi hermano ve las cosas me va a edificar o viceversa, ¿no? Entonces la idea es siempre estar de acuerdo porque muchas veces cuando estamos tristes, deprimidos, un poquito con esa vibración baja, es necesario la palabra de aliento de un hermano, de un abrazo de otra persona. E inconscientemente estamos poniéndonos en la órbita que nuestro Padre lo busca, porque eso es estar de acuerdo en la voluntad de Él. Ahora está que cada vez que veamos algo, que una persona dijo una cosa,
Antes yo estaba en desacuerdo porque él lo ve de otro punto y yo lo veo de otro punto. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que él también es una extensión de Dios, es una expresión de Dios mirando las cosas desde un ángulo que yo no lo comprendía. Pero si yo estoy de acuerdo con que esa es la voluntad divina, que tienen que darse las cosas porque todo lo que se da es perfecto, la vida es correcta, el tema es que si yo discrepo o estoy en desacuerdo de esto, voy a estar separándome de una situación verdadera y por ende la enseñanza me tomará mucho más tiempo. Entonces, esa unión es importante verla en todo. Dos como mínimo. Es bien como lo comentabas al principio, ¿cierto? Así mismo, porque ahí es que empieza la unidad en la parte física para poder este, manifestar la parte superior, la parte de la parte divina, y entonces ahí es que estamos nosotros en armonía para poder que Jesús, la energía de Dios, se presente y nos ayude, o en la Iglesia Católica el Espíritu Santo, y se da un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Importante aclarar la parte de no estás solo, porque muchas personas, estoy seguro que se sienten solas, muy probablemente también en muchas etapas de la vida personal de cada uno, te sientes solo, incomprendido, que crees que este mundo, tú eres o la oveja negra o simplemente el que está diferente y que está todo mal, y no sientes que haya una validación de lo que tú crees que es mejor, es bueno, o de lo que tú sientes que debiera ser el mundo. Y uno se siente solo, pero no estás solo. ¿Por qué? Porque si estamos en esa vibración, como lo mencionaste, si estás en esa vibración, en principio estás cerrando la puerta al Creador, porque el Creador, Dios, está siempre contigo. Así que no estás solo. Y empecemos por ahí, simplemente dando esa apertura a que el Creador se manifieste en tu vida y tú actuar no desde ti, sino desde ti con el Creador. Buscando esa respuesta, buscando esa ayuda espiritual, buscando esa ayuda de algo superior que está dentro tuyo y que lo puedes buscar. Entonces eso te forma la conexión para encontrar a la otra persona con la que tú vas a tener un propósito en común. Porque a veces incluso es muy difícil, porque si tú te quieres o uno se pone a pensar en cómo ayudar a que este mundo sea mejor y te ves solo, simplemente no lo vas a lograr porque al final tú mismo no te vas a creer que tú solamente puedes hacer el cambio. El primer paso es dar esa apertura al Creador. Segundo paso va a ser encontrar a esa persona, y donde hay dos personas, mínimo, tres o más personas, y no hay que subestimar la cantidad. Así es. Porque en muchas tradiciones y en mucha sabiduría nos dicen que 10 personas pueden generar un cambio en toda la realidad de la que vivimos, en toda la Tierra, en todo el universo. Son solamente 10 energías, imagínate, no es necesario ser 200, 300. Simplemente que cada quien nosotros podamos encontrar, estar en esa vibración de unidad, de amor, de unión, para tener ese propósito en común que potencie, multiplique esa energía del Creador. Porque básicamente nosotros no lo vamos a hacer solos, sino vamos a hacer con la ayuda del Creador. Sí. Cualquier cosa que nosotros vayamos a querer manifestar, querer cambiar, querer que mejore en este mundo, ¿no? Y no estamos solos en efecto. Jamás estamos solos. Hay momentos que los pensamientos nos invaden de soledad, pero también lo hemos mencionado anteriormente, que la soledad solamente es una invitación para que usted venga a usted. Porque a través de ella es que nos conocemos. Pero mientras me conozco, también sé que está mi Padre, está Cristo Jesús con nosotros, y eso me hace en automático sentirme con un respaldo único. Me hace desahogarme cuando verdaderamente estoy viendo ese vacío. Estando con esta figura divina, te habla a través de esa conciencia. Te habla en una respuesta de una persona, en la oportunidad que vino a tocarte la puerta. En fin,
Sin embargo, ese punto importante es que no espere usted que otra persona venga para que usted avance o viendo el poder, sino visualícese que usted es la persona que está necesitando otro para poder crear ese poder de poder manifestar, realizar o recibir esa respuesta de nuestro Dios. Es muy importante que usted tenga un concepto de lo que es mi Padre Celestial. Es muy importante que usted tenga un concepto no nada más de una narrativa, sino esa esencia de vivir la experiencia, cómo cada situación que se nos presenta, Él nos ayuda a poderla entender, porque la mayoría de las cosas no están pasando afuera, sino es un cúmulo de pensamientos que nos llevan, es una ola y una marea de cosas. Sin embargo, cuando tenemos un hermano, tenemos alguien a un lado con nosotros, a veces nos hace que pongamos un polvo a tierra, porque si estoy aéreo, como lo que es la cometa, hay alguien que muchas veces te colabora para tener un punto de referencia y no soltar esa cometa que que se la lleva el viento, ¿no? Entonces, sí es importante. Muchas veces que si usted tiene una intención, de hecho lo vemos en la oración, si hay una intención de algo, hay mucho más fuerza, la unidad, que ambos oremos por una situación, hay mucho más fuerza cuando, bueno, lo podemos ver hasta pues un grupo de trabajadores. Veía yo una vez un meme hace, no sé si 6, 7 años atrás, que hay como 40 indígenas jalando un carro de un volantín. Una sola persona no lo jala, pero habían como 40, hablando de una cantidad poca, porque eran muchos, y se veía en ese meme cuando iban jalando y pudieron sacar aquello. Sí, definitivamente que la unión bien empleada nos lleva a poder entender que nosotros, no esperar en que otra persona venga a darme el apoyo. Siempre imagínese que sea usted quien brinda el apoyo, porque de esa manera usted está en una posición o en una visión un poquito más estratégica, porque siempre estoy esperando algo, estoy desde el vacío, pero si en realidad yo me saturo y me lleno y quiero ser un apoyo para mi hermano, esa unión de ambos y viceversa nos va a ayudar a trascender y ver cada opción, obstáculo con mayor flexibilidad y más aterrizada cierta idea, porque muchas veces cuando nosotros nos necesitamos uno al otro, simplemente con una idea nos lleva a que las cosas comiencen a coger forma. Y muy importante lo que acabas de decir, Asel, ir a compartir no desde la carencia, sino desde el deseo de aportar. Porque cuando uno va desde la carencia, y ahí lo mencioné, el primer paso es que deje la apertura al Creador, a Dios. Cuando das la apertura a Dios en tu vida, solamente tú, ya no vas desde la carencia. Porque si realmente piensas que ese Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, sabes que Él puede con todo. Y no solamente puede con todo, sino que es abundante, no tiene escasez. Entonces tú no necesitas nada más que darle entrada y ya tienes de todo. Entonces ya en ese punto, en esa conciencia, ya tú vas a compartir. Y sobre todo que cuando tú vas a compartir, no desde la carencia, sino desde la abundancia, tú compartes no esperando que el resultado o haya una reciprocidad de la otra parte, sino simplemente lo haces por un propósito y esperas la reciprocidad no de la persona al lado que está trabajando contigo o del compañero o con quien estés, sino del Creador. Porque esa es la fuerza abundante. Nosotros tenemos limitaciones, somos carentes, estamos presos de los sentidos y podemos ver hasta donde nuestro pensamiento y conocimiento nos permiten. Y todos estamos limitados en ese sentido, pero con esa conexión hacia el ser superior somos ilimitados. Entonces ahí es donde el poder de dos se manifiesta, porque solamente se requieren dos personas en este nivel físico para que el poder divino descienda y multiplique
ese 2, 1 más 1, 3. ¿Por qué? Así. Porque ahí mismo ya se está multiplicando una fuerza que está más allá de nosotros. Porque incluso tú conectando con Dios Padre y yo conectando con Dios Padre, somos dos en diferentes escenarios. Pero con la misma intención sumamos esa fuerza, sumamos esa energía y es mucho más poderosa de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y solamente estamos hablando de dos personas con un propósito válido y que sea de unidad, que puede crear esa transformación. Ahora imagínate con más personas. Como asimismo, en ese tiempo donde Jesús vivió, no había libros, o si había libros eran como en papiros y en tipo una escritura mucho más lenta. No había medios de transporte, no había medios de comunicación, medios de almacenaje. Y él fue el más grande influencer Total. de la humanidad, que hasta nuestros tiempos se mantiene vivo. Y sigue vivo y sigue enseñando y compartiéndonos. ¿Cómo lo logró? En efecto, él vino, pero tampoco lo hizo solo. Él empezó a buscar a sus discípulos. No fueron 2, fueron 12, con él 13. Allí hay un gran mensaje que nos da de repente que para lograr eso necesitó de 12 personas adicionales para poder transmitir ese mensaje tan potente que nos sigue sirviendo, pasen los tiempos, pasen los años, pasen las religiones incluso, que de alguna manera uno va dándole diferentes interpretaciones, porque vemos que tanto la religión católica como todas las otras denominaciones cristianas han ido cambiando muchas de las cosas. ¿Por qué? Porque básicamente ya estamos llegando a ese tiempo donde ya no hay nada oculto, ya no hay un secreto que revelar, porque ya está todo ahí. Y el mayor secreto está dentro de tu corazón cuando le das a la pequeña apertura a Jesús dentro de ti. Una vez que dejes esa apertura, todo cambia. Parece algo increíble porque en automático te convertiste ya en esa unidad. ¿No te sientes solo? Desde ahí ves ese poder que cada experiencia, cada desilusión, cada alto y bajo, cada alegría, en realidad puede ser compartida. Y esa parte cuando compartes es justamente a través de lo que es ese agradecimiento. Entonces es importante observar que esa unión hace la fuerza, es como el matrimonio. De la misma manera, cuando dos están unidos, créame, cuando están de acuerdo, ambos, no significa las mismas rutas, pero sí significa el mismo punto de llegada. Eso nos lleva a unificar. Lo podemos ver en el matrimonio también lo podemos ver una vez que damos eso, vienen esos ejemplos hacia nuestros hijos. Importante, sí, ya que toqué la palabra hijos. Nuestros hijos en realidad a veces nos hacen preguntas, nuestros hijos por lo regular no escuchan lo que usted dice, pero sí imitan lo que usted hace. Entonces es importante transmitir también que esa manera de usted apoyarse en su pareja, apoyarse en nuestro Padre, en Jesús, lo hace usted crecer. Por ende, usted nunca está solo, pero aquí les dejamos estas ideas para que siempre vea a la otra persona como alguien en la que usted puede ser un aliado. Usted de él, no a él de usted. Si él le viene, chévere. ¿Por qué? Porque muchas veces si usted va con unas altas expectativas y el resultado es bajo, usted, al no conocerse, usted va a sufrir una experiencia que es bueno y capaz que ya la ha vivido. Sin embargo, la idea es que usted se dé cuenta que muchas veces la otra persona reaccionó de una forma no para hacerte daño, sino de la manera en la que él o ella creyó que era mejor. Entonces, esa persona que los dos hacemos la fuerza, en realidad no es que está haciendo mala conmigo. Ahí me está dando una enseñanza. El tema es que no estoy acostumbrado a ver la enseñanza de esa manera. Estoy viendo esa enseñanza desde un punto equívoco. Pero recuerden que nuestros mejores maestros justamente son nuestro prójimo. Es por ello que aquí en las Sagradas Escrituras nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero para amarle a él tengo que amarme yo. Al amarme yo,
se expande esa conciencia para ver que todo lo que acontece es simplemente de 2 en adelante para yo poder crecer. Y que querramos o no, usted vino a relacionarse con otras personas. Usted se relaciona inclusive mientras usted duerme. Mientras usted duerme y usted está soñando con un familiar, con un vecino, o inclusive usted fue a un mall o algo, con otras personas. Así que el relacionarse nos hace bien. Entonces aquí dice, donde estemos 2 o 3, por lo mínimo, poniéndonos de acuerdo para una sola intención, nos hace crecer de una manera totalmente diferente. Y exponencial. Y recordemos que si estamos con Jesús o Jesús está con nosotros siempre, no estamos solos. Nunca estamos solos, no estamos solos. Y demos el siguiente paso. El siguiente paso es encontrar a alguien con un propósito similar y solamente necesitamos uno más, es decir, ser 2 personas para poder generar un cambio, para poder manifestar ese propósito en común que al final nos va a llevar a algo mucho mejor para todo el mundo. Para nosotros, obviamente, primero, y luego para poder manifestar eso en el mundo que nosotros queremos ver. Sé que todo el mundo tiene ese deseo de ayudar al prójimo, ayudar a que la humanidad sea mejor, ayudar a que todo esto sea mucho más llevadero, que no haya tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta injusticia, tantas cosas que pasan en el mundo. Y nos sentimos a veces como que somos muy pocos, o de repente no hay más nadie que quiera eso. Y creo que no estoy en un error cuando digo que no es que no haya nadie, sino hay alguien que siempre ha querido eso, pero también necesita de nosotros para manifestar en este mundo, y es Jesús. Así que empecemos por eso, por reconocer que no estamos solos, y empecemos a compartir desde la abundancia que nos dio nuestro Creador. Claro que sí. Así que le dejamos y analice esta reflexión. Le esperamos en un siguiente capítulo. Pero Asael, antes, para finalizar, compártenos una oración, sobre todo dando gracias por esta oportunidad que tenemos. Claro que sí. Amantísimo Dios de los cielos, te damos gracias y seguiremos dándote gracias mientras nos mantengas acá con vida. A todos aquellos que nos están sintonizando, a los que estamos aquí presentes. Oh Dios, elevamos nuestro corazón en agradecimiento hacia usted y permítanos siempre cumplir esa voluntad. Tanto el querer como el hacer se desarrolla en nosotros para crear esa armonía, siempre y buscando la fuerza como mínimo y como máximo, pero siempre buscando la fuerza con esa orientación de crecer justamente delante de sus ojos, en conocimiento, en práctica, en experiencia, en conciencia. Oh Dios de los cielos, gracias por cada cosa que nos permites conocer y aplicar, y permites que cada experiencia vivida pueda ser recordada continuamente para poder expandirnos a ese gran reino celestial que es de compartir todas estas enseñanzas y aprendizajes dadas por usted. Llévanos conmigo a nuestros hogares, casas, trabajos, etcétera, donde muchas personas se dirijan, y permítenos estar aquí en el siguiente capítulo. Amén. Amén y amén. Siento tu voz llamándome a confiar.